Rosa 738 Multimedias presenta El silencio que partió el mundo. Crónicas secretas de cuando el cielo se inclinó. Un viaje breve pero profundo al instante en que Dios rompió el silencio de los siglos y la historia cambió para siempre. Un programa que revela lo oculto, ilumina lo eterno y despierta asombro ante el mayor misterio. El nacimiento del Rey que vino a transformar el mundo. Bienvenida y bienvenido. Hoy vamos a explorar un tema que a menudo se pasa por alto, casi como un paréntesis en una historia que todos creemos conocer. Tenemos en nuestras manos un capítulo del libro El silencio que partió el mundo, Crónicas secretas de cuando el cielo se inclinó, del autor Patricio Molina Rodríguez. Y es que siempre nos centramos en los 3 años de milagros y discursos de Jesús, pero ¿qué pasó en los 30 años anteriores? Este texto se mete de lleno en ese periodo, específicamente en su vida en un lugar llamado Nazaret. Y la verdad, lo que revela es fascinante. Totalmente, porque la pregunta que flota en el aire es, ¿fueron 30 años de espera, como estar en una sala de embarque esperando un vuelo? ¿O estaba pasando algo crucial en ese silencio? La misión de hoy es desentrañar por qué esa larga etapa en una aldea aparentemente insignificante no es un relleno, sino una pieza fundamental del rompecabezas. Me gusta esa idea. No es un paréntesis, es parte del mensaje. Bueno, metámonos de lleno en esto. La historia no empieza con una mudanza tranquila a Nazaret, sino con un regreso a casa que fue de todo menos pacífico. El autor pinta un cuadro muy crudo del regreso de Egipto. No es una familia volviendo a casa con alegría, sino más bien sobrevivientes de una catástrofe. Recordemos que huyeron porque el rey Herodes había ordenado una masacre de niños. El trauma de eso debió ser inmenso. Inmenso. Y el viaje en sí era una odisea. El libro nos da un detalle que a menudo se pasa por alto. Entre 10 y 14 días cruzando el desierto. No imaginemos una carretera. Imaginemos un terreno hostil, con el peligro constante de bandidos, la presencia de puestos militares romanos que podían ser problemáticos, y la dependencia de las caravanas para tener algo de seguridad. Para una familia humilde con un niño pequeño, cada día de ese viaje era un acto de fe y de pura supervivencia. Vaya, o sea que la alegría de volver a casa les duró 5 minutos. Apenas pisan Judea, listos para volver a su hogar en Belén, y se topan con que el peligro no ha desaparecido, solo ha cambiado de nombre. Exactamente. Herodes el Grande ha muerto, sí, pero su hijo Arquelao está en el poder. Y aquí el libro cita al historiador Flavio Josefo, lo cual es clave. Porque Josefo no era cristiano, Era un historiador judío romano. Su testimonio es una validación externa, no religiosa, de que Arquelao era un tirano, impredecible y brutal. El autor menciona que Josefo registra masacres ordenadas por Arquelao durante fiestas religiosas. Era un déspota. O sea que volver a Judea bajo su mando era, como se dice, saltar del fuego para caer en las brasas. Justo eso. ¡Qué pesadilla para esa familia! Entonces José, el padre, tiene otro de esos sueños que actúan como un GPS divino y decide dar un giro de timón. Toma una decisión que lo cambia todo. En lugar de quedarse en el sur, se desvían hacia el norte, a una región llamada Galilea. Una decisión forzada por el miedo, pero que los lleva al lugar exacto donde debían estar, Nazaret. Un rincón del mundo que, como veremos, era perfecto precisamente por ser un lugar del que nadie esperaba absolutamente nada. Hablemos de eso. ¿Qué tenía Nazaret? Por la descripción del libro, no mucho. Una aldea minúscula, quizá 400 habitantes, sin murallas, sin un mercado importante, sin relevancia política. Hoy diríamos que era un pueblo perdido, ¿no? Fuera del mapa. Suena francamente irrelevante. Y ahí está la genialidad del asunto. Su aparente irrelevancia era su mayor fortaleza, tanto estratégica como teológica. El autor lo desglosa muy bien. Por un lado, el anonimato. Si buscas esconder al futuro rey del que todos hablan las profecías, ¿dónde lo escondes? Pues En el último lugar donde alguien lo buscaría. Nadie en su sano juicio iría a buscar a un Mesías a un caserío como Nazaret. es el escondite perfecto a plena vista. Exacto. Además, aunque era pequeña, estaba estratégicamente cerca de rutas comerciales importantes. No estaba en una burbuja. Desde las colinas de Nazaret se podía ver el ir y venir del mundo. Y un tercer punto.
Galilea era conocida por ser una región más cosmopolita, con más mezcla de culturas que la estricta y conservadora Judea. Era un ambiente, digamos, un poco más abierto y por lo tanto más seguro para una familia que venía huyendo de la tiranía política y religiosa. Ok, todo esto de la ubicación y el anonimato tiene sentido estratégicamente, pero la fuente insiste mucho en una profecía. Será llamado Nazareno. Honestamente, al leer eso, me puse a pensar y no recuerdo haber leído esa cita exacta en los profetas del Antiguo Testamento. ¿De dónde sale? Esa es la pregunta clave. Y el autor lo aclara de una forma brillante. No es una cita directa palabra por palabra de un solo profeta. Es más bien una síntesis, un resumen temático de múltiples profecías. Pensemos en pasajes de Isaías o los Salmos que hablan de que el Mesías sería un vástago, una rama humilde, alguien despreciado, sin apariencia ni hermosura para que lo deseemos. Espera, entonces, si Nazaret era un lugar despreciado, de donde la gente decía, puede salir algo bueno de Nazaret, y las profecías decían que el Mesías sería despreciado, elegir Nazaret fue una movida intencional para cumplir esa profecía de la forma más literal y vivencial posible. Exactamente. Ahí viste en el clavo. No se trata solo de nacer en un pesebre, se trata de crecer en un lugar que era un sinónimo cultural de irrelevancia. Ser nazareno era llevar una etiqueta de ser un donadie, así que desde su niñez, su identidad estuvo marcada por el menosprecio. Es un desafío frontal a nuestra idea de poder y grandeza desde la mismísima raíz. ¡Wow! Visto así, la elección del lugar es un mensaje en sí mismo. Es una lógica completamente invertida a la nuestra. Y en ese lugar vivió casi el 90% de su vida. El libro llama a esta etapa la escuela invisible del Mesías. Suena poético, pero en la práctica, ¿qué se aprende en una escuela así? ¿Cuáles eran las materias en el plan de estudios de Nazaret? El autor propone 4 aulas principales. La primera, y quizás la más obvia, era el taller de su padre. El texto especifica que José era un tecton, una palabra griega que es mucho más amplia que nuestro carpintero. Un tecton era un artesano, un constructor. Trabajaba la madera, sí, pero también la piedra. Hacía arados, muebles, vigas para casas. Era un trabajo físico, duro, que exige precisión, paciencia y fuerza. En ese taller Jesús aprendió el valor del trabajo manual, el sudor, la planificación, la dignidad de ser un obrero. No era un príncipe estudiando de libros. Era un joven aprendiendo un oficio con las manos llenas de astillas y polvo. ¿Cuál sería la segunda aula? Su hogar. El libro lo describe como un ambiente de piedad profunda y genuina. Un hogar centrado en las Escrituras, donde la oración no era un ritual, sino una conversación constante. María, su madre, es presentada como la guardiana de esa atmósfera espiritual, la que atesoraba todas estas cosas en su corazón. Allí aprendió la obediencia, el amor familiar y la sumisión a la voluntad de Dios en lo cotidiano. De acuerdo. El taller y el hogar. Tienen sentido. La tercera que menciona el texto es la sinagoga. Así es, la sinagoga de una aldea pequeña, donde todos se conocían. Allí, como cualquier otro niño judío, escuchó la lectura de la Torá y los profetas semana tras semana. Memorizó los salmos cantándolos con la comunidad. Se formó en la fe de sus padres, no de forma aislada, sino junto a los demás niños y jóvenes del pueblo. Fue un aprendizaje comunitario. Entiendo el hogar, la sinagoga, el taller, pero el libro habla de una cuarta aula, que me pareció la más provocadora, el pueblo mismo. Me cuesta un poco imaginar eso. No ser un lugar lleno de distracciones, de ruido. Uno pensaría que alguien con su misión necesitaría un entorno más puro, por así decirlo. Ah, es que ahí está la clave del plan. No se trataba de formarlo en una burbuja de perfección. Tenía que entender la condición humana desde adentro, en toda su complejidad. El autor enfatiza que Nazaret no era una aldea idílica de cuento, era un lugar real con gente real. Y eso implica envidias entre vecinos, chismes, la presión de los impuestos romanos, la hipocresía religiosa del que aparenta ser piadoso, la lucha diaria por llevar el pan a la mesa. No aprendió sobre el pecado en teoría, vio sus efectos concretos cada día. Pero, ¿cómo se aprende de eso? ¿Significa que lo veía y simplemente tomaba notas mentales para futuras parábolas? ¿O hay algo más profundo? Es mucho más profundo. Significa que aprendió la compasión, vio el sufrimiento que causa la injusticia,
la fragilidad de las personas, su necesidad de gracia y perdón. Y junto a esa realidad social, estaba la otra cara de la moneda en esa misma aula, la naturaleza. Las colinas de Galilea, los pastores con sus ovejas, un sembrador en el campo, los viñedos, los lirios, todo el lenguaje visual que luego usaría en sus parábolas para explicar el reino de Dios, lo tomó de su observación diaria en Nazaret. El pueblo y su entorno le dieron el idioma para comunicar las verdades más profundas. Ok, entiendo el dónde y el cómo se crió. El lugar era el mensaje y la escuela era la vida misma. Pero la pregunta que me carcome es el por qué. 30 años. 30 años en el anonimato. Si tenía la misión más importante de la historia, ¿a qué esperaba? Parece un desperdicio de tiempo, francamente. Esa es la pregunta del millón, y la respuesta que ofrece el texto es el corazón de todo el asunto. Desde una perspectiva teológica, la obra de salvación no fue únicamente el evento de la cruz, fue la totalidad de su vida perfecta, cada segundo de ella. A ver, explícame eso un poco más. ¿Quieres decir que esos años silenciosos también eran parte activa de la misión de rescate? Precisamente. Cada día que se levantó para ir al taller, cada viga que cortó a la medida perfecta, cada acto de obediencia y honor a sus padres, cada oración silenciosa, cada momento de paciencia con un cliente difícil o un vecino problemático. Todo eso, según esta visión, fue un acto de perfecta fidelidad a Dios que Él vivió en nuestro lugar. La humanidad falló en vivir en obediencia, así que Él vino a vivir esa vida de obediencia perfecta por nosotros. Su vida en Nazaret no es una sala de espera, es el cumplimiento activo de la justicia que nosotros no podíamos cumplir. Entonces, el silencio no era ausencia de acción, era un tipo de acción diferente, una redención silenciosa que se tejía día a día. Eso le da un peso increíble a cada uno de esos 30 años. Un peso inmenso. Cada año de esos 30 fue tan redentor como sus 3 años de ministerio público. Simplemente fue una fase diferente de la misma misión. Estaba construyendo, en silencio, la vida perfecta que luego ofrecería como sacrificio. Esto me lleva a la ironía final, que el libro subraya con mucha fuerza. La gente de Nazaret lo tuvo ahí, a su lado, durante 3 décadas. Lo vieron crecer, jugar en sus calles, sudar en el taller, conocían a su familia. Pero en realidad no tenían ni idea de quién estaba entre ellos. Es una de las ironías más trágicas de la historia. El pueblo que tuvo el privilegio de criar al rey lo trató siempre como a un campesino más. Para ellos era el hijo de José, el carpintero, alguien conocido, predecible, ordinario. Y esa familiaridad les impidió ver lo extraordinario. La familiaridad genera menosprecio, como dice el dicho. Y eso explotó cuando finalmente empezó a hablar en público. Exacto. Su propia gente fue la primera en rechazarlo. No podían concebir que ese muchacho que habían visto crecer, el vecino, pudiera ser alguien enviado por Dios. Conocemos a su padre y a su madre, decían. Lo encasillaron en su propia mediocridad y no pudieron ver más allá. Lo subestimaron por completo. Y el autor sugiere algo más profundo aún, que esa humillación constante, ese ser ignorado y subestimado por los suyos durante 30 años, no fue un accidente. No, fue una preparación para la humillación final en la cruz. El rechazo no comenzó en Jerusalén con los líderes religiosos. El rechazo comenzó en su propia casa, en su calle, en su sinagoga. La cruz fue la culminación de toda una vida de ser menospreciado, de ser considerado un don nadie de Nazaret. Aprendió a soportar el desprecio en dosis diarias antes de recibir la dosis final y letal. Entonces, si juntamos todas las piezas de este análisis que nos propone el libro, la gran idea aquí es que los planes más grandes de la historia puede comenzar en los lugares más humildes e inesperados, y que el silencio, que tanto nos incomoda, no es un vacío, sino un espacio que puede estar lleno de propósito y preparación. El mensaje central es un golpe a nuestro ego y a nuestros valores. Nos dice que la gracia y el poder verdadero florecen en la tierra más humilde. Nazaret es ese recordatorio constante de que la grandeza, desde esta perspectiva, no se mide en fama, poder o reconocimiento del mundo. Se encuentra en lo pequeño,
en lo débil, en lo que el mundo considera descartable. El plan no se gestó en un palacio de Jerusalén, sino en un taller polvoriento de una aldea olvidada. Y eso nos deja con una idea muy potente, casi un desafío. El autor nos invita a pensar que las cosas más importantes a menudo suceden donde nadie está mirando. Así que la pregunta que queda flotando, y que es para cada uno, es: ¿cuál es el Nazaret de nuestra propia vida? Esa tarea, esa relación, ese lugar que consideramos pequeño, sin importancia, quizás incluso un poco vergonzoso. Porque si esta historia nos enseña algo, es que justo ahí, en ese rincón olvidado, podría estar gestándose algo de un valor extraordinario que no estamos siendo capaces de ver. Hoy vengo a ofrecerme postrado ante ti. Mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrado ante ti. Mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y en humilde pesebre ahí en Belén ha nacido el Rey. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, al Rey de Israel. Pastores y magos vinieron a ti a rendir adoración. Ángeles ahora cantan a Dios nueva canción. Pues al mundo ha llegado el regalo de Dios, paz y salvación. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, al Rey de Israel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, al Rey de Israel. Estamos presentando El silencio que partió el mundo. Crónicas secretas de cuando el cielo se inclinó. Claro, todos conocemos los grandes momentos de la vida de Jesús, sus milagros, su muerte, su resurrección. Pero, ¿y los 30 años anteriores?
Hay una historia increíble, casi secreta, escondida en un pueblito olvidado llamado Nazaret. Y es una historia que revela, quizá más que ninguna otra, cómo se forjó la humanidad del Salvador. Pensemos en esta cifra un segundo, porque es impresionante. El 90% de su vida pasó en un silencio casi absoluto, en un lugar que la mayoría de la gente, para ser honestos, ni siquiera sabía que existía. 3 décadas de una vida, en apariencia completamente normal. Y esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. ¿Por qué la figura más importante de la historia pasaría la gran mayoría de su vida en la oscuridad, en la insignificancia total? Bueno, el misterio empieza a aclararse en un viaje de regreso a casa que fue de todo menos tranquilo. Bien, vamos a meternos de lleno en esto. El regreso de la Sagrada Familia desde Egipto no fue para nada un desfile de bienvenida. Fue el viaje de unos sobrevivientes, gente marcada por el trauma y sobre todo por el miedo. Hay que tratar de imaginar esa escena. José, María y el pequeño Jesús no volvían de unas vacaciones, venían huyendo de una matanza. El recuerdo de la brutalidad de Herodes estaba ahí, fresquito, y cada paso que daban de vuelta a casa estaba cargado de esa tensión. Y justo cuando pensaban que lo peor ya había pasado, se topan con una nueva amenaza. Ahora el que gobernaba Judea era Arquelao, el hijo de Herodes. Miren, si el padre había sido cruel, Arquelao era sencillamente una pesadilla. Impulsivo, violento, volver ahí era simplemente imposible. Así que el plan cambió por completo. Una advertencia en un sueño le dice a José: «Ni se te ocurra quedarte en Judea». Y así, en una mezcla de fe y de miedo muy humano, la familia se desvía. Toman rumbo al norte, hacia Galilea, y su destino final termina siendo esa pequeña y olvidada aldea, Nazaret. Y es aquí donde la historia da un giro que es fascinante, porque no van a la capital ni a un centro de poder, no. Eligen un lugar que, básicamente, el mundo había decidido que no importaba. Es que el contraste es brutal. Todo el mundo esperaba que el Mesías saliera de un lugar importante, ¿no? De Jerusalén, el centro religioso, o de Roma, el centro del poder político, o qué sé yo, hasta de Qumrán, un lugar de una espiritualidad intensa. Pero no, el escenario elegido fue Nazaret, una aldea desconocida y, peor aún, despreciada. Pero ojo, que esta elección no fue ningún accidente. De hecho, cumplía con las profecías que decían que el Mesías sería menospreciado, que no tendría honores. En esa época, que te dijeran nazareno era prácticamente un insulto. Era una forma de decir que venías de la nada, que no eras nadie. Nazaret era justo eso, la personificación de la irrelevancia. Y aquí está la clave de todo. La elección de Nazaret es un golpe directo a nuestro orgullo, a nuestras ideas humanas de lo que significa ser grande. En vez de elegir un lugar que el mundo admira, se eligió un lugar del que nadie se acordaba, desafiando desde el minuto 1 todo lo que creemos sobre el valor y el poder. Esos 30 años de silencio no fueron tiempo perdido. Para nada, fueron una escuela. Nazaret fue el salón de clases donde el creador del universo aprendió, de forma muy activa, qué significaba ser humano. Podríamos decir que Nazaret fue una escuela con 4 aulas principales. Primero, el hogar, donde aprendió de José la dignidad del trabajo con las manos. Segundo, la sinagoga, donde memorizó las escrituras. Tercero, el pueblo, donde vio de cerca el sufrimiento, la injusticia, la hipocresía. Y cuarto, la naturaleza, los campos y las colinas, de donde sacó las imágenes para sus parábolas más poderosas. Y esto es fundamental. Jesús no aprendió sobre el pecado en un libro. Lo vio en las calles de su pueblo, en los chismes, en los impuestos abusivos, en las tensiones diarias entre vecinos. Esa experiencia real, de primera mano, le dio a sus enseñanzas una autoridad que era imposible de negar. Hablaba de lo que había visto, de lo que había vivido. Bueno, ya vimos el cómo y el dónde, pero ahora vamos a lo más profundo, al porqué teológico de todo esto. ¿Cuál es el significado real de esas 3 décadas de vida común y corriente? La pregunta que tenemos que hacernos es esta. ¿Estuvo Jesús simplemente esperando? ¿Fueron 30 años de aguantar el tiempo hasta que empezara su verdadero trabajo? ¿Fue solo un larguísimo prólogo?
La respuesta es un no, pero un no rotundo. Y entender esto lo cambia absolutamente todo. Miren, su vida en Nazaret no es un simple relleno en la historia, no es un capítulo intermedio, es una parte esencial de la obra de redención. Cada día de trabajo honesto, cada acto de obediencia a sus padres, cada oración en silencio, todo eso fue parte de la vida perfecta que vivió en nuestro lugar. No solo su muerte nos salva, su vida entera es parte de nuestra salvación. Y aquí está la ironía más grande de todas. La gente de Nazaret, sus propios vecinos, fueron testigos de esta vida perfecta y no se dieron cuenta. Para ellos, el rey del universo era solo el hijo del carpintero. El salvador del mundo era simplemente uno más del montón. Lo subestimaron por completo. O sea que la humillación que terminó en la cruz no empezó en el huerto de Getsemaní esa última noche, ¿no? Se fue construyendo por décadas, día a día, en la experiencia de ser ignorado, de ser menospreciado, de ser tratado como cualquiera en su propio pueblo. Entonces, ¿con qué nos quedamos de toda esta historia? ¿Cuál es la lección universal que podemos sacar de estos años de silencio en Nazaret? Nos revela los principios de su reino, que funcionan al revés de cómo funciona el mundo, que Dios no elige lo grande, sino lo pequeño, no escoge lo aplaudido, sino lo despreciado, y que su obra no empieza en los grandes escenarios que nosotros creemos dignos, sino en las aldeas olvidadas, porque la gracia, al parecer, siempre florece en la tierra más humilde. Y así, Nazaret nos deja una pregunta desafiante que resuena hasta hoy. ¿Estamos dispuestos a aceptar que la verdadera grandeza, la que de verdad importa, no se encuentra en el aplauso del mundo, sino que comienza en la humildad, en lo pequeño, en lo que nadie ve? Porque es justo ahí, en ese lugar olvidado, donde Dios elige hacer su obra más grande. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de El silencio que partió el mundo. Crónicas secretas de cuando el cielo se inclinó, donde exploramos el momento más asombroso de la historia, la encarnación del Salvador. Si deseas profundizar aún más en estas crónicas, puedes comunicarte directamente con el autor, Pastor Patricio Molina Rodríguez, para adquirir el libro en formato digital y continuar descubriendo los secretos y maravillas de aquel nacimiento que cambió el mundo para siempre. No dejes que esta historia permanezca solo en palabras. Déjala transformar tu corazón. Esta fue una producción de Rosas 738 Multimedias y una coproducción de Hypna Medios.